Hola, en esta hora quiero leer una palabra del Señor que queda en el libro de Jonás, eh, capítulo 2, y dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeándome el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidad ilusoria, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Amén. Bueno, queridos hermanos, que hoy están escuchando esta palabra. La verdad que esta palabra es una palabra tremendamente poderosa, llena de amor, llena de misericordia, llena de bondad. Esta es una palabra llena de esperanza y llena de corrección también. La palabra del Señor este día nos está hablando acerca de Jonás, un profeta del Señor, un instrumento en las manos del Señor, que el Señor había mandado al lugar de Nínive a pregonar que en ese lugar estaba la maldad que estaba llegando a la presencia de Jehová. Pero dice la palabra que cuando Jehová le declaró a este varón que hiciera estas cosas, la palabra nos cuenta que Jonás huyó a otro lugar. No fue a donde Jehová le dijo que fuera. Jonás descendió hacia el lugar contrario. Pero más la palabra del Señor dice que este varón quería huir de la presencia de Jehová. Quería arrancar de él porque no quería hacer la voluntad del Padre. Decía dentro de su corazón: yo me voy a esconder y aquí no me va a encontrar Jehová. Pero la palabra del Señor este día nos está diciendo que el Señor está en todas partes, que el Señor conoce nuestro acostar y nuestro levantarnos, y a ninguna parte podremos huir de la presencia de Jehová. Porque esta palabra este día nos está hablando de este varón que era un profeta, que era un siervo del Señor, que el Señor le había declarado una palabra, pero él no quiso hacer la voluntad del Padre. Nos está declarando que este varón no solamente no le quería hacer, sino que estaba huyendo de la presencia de Jehová. Pero más dice la palabra que se subió a una embarcación que iba hacia otro lugar que no era donde Dios le había mandado. Y mientras estaba en ese lugar se levantó una tempestad en la cual ya se hundía ese barco. Pero más la palabra de Dios dice que Jonás se dio cuenta que por su causa había pasado eso, que Jehová lo había encontrado en ese lugar en donde él estaba. El Señor es tan misericordioso y poderoso. Podemos comprender a través de esta escritura que Jehová le alcanzó, que Jehová sabía dónde estaba y conocía sus pensamientos, que Jehová Dios sabía lo que estaba sucediendo en el corazón de Jonás. Sabía que él no quería hacer su voluntad, pero había algo más importante en ese mensaje que Dios había puesto en su corazón. Que no era si él quería, era una orden de parte del Señor. La palabra de Dios nos dice que vino esa tempestad y tuvieron que echarlo al mar.
Pero la misericordia y la gracia del Señor fue tan grande que Dios pudo haberlo en ese mismo instante, haberlo destruido, haberlo hecho pedazos, o haberse hecho que se ahogara en medio de esa dificultad, en medio de ese mar. Pero dice la palabra que había un pez preparado para cuando él estuviera en ese lugar, y lo tragó y lo tuvo dentro de su vientre. Pero más la palabra este día nos está hablando que aún en ese proceso que Jonás tuvo que pasar por su desobediencia, más en ese proceso que a él se le permitió pasar, porque como dije anteriormente, podía haber sido que Jehová lo destruyera por desobediente. Pero cuando el Señor tiene una palabra para un ser humano, cuando el Señor declara una palabra para alguien, no hay quien pueda destruir esa palabra que el Señor dijo que teníamos que hacer o que iba a hacer con nosotros. Dice la palabra del Señor, dice, esta es la oración que hizo Jonás dentro del pez, porque dentro de ese pez él comprendió que Jehová era el poderoso de Israel, que Jehová era el que tenía la autoridad sobre todo y que todo lo obedecía a él, y comprendió que su desobediencia era algo que al Señor no le agradó. Comprendió que no podía huir de su presencia. Más esta palabra nos dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, desde ese lugar que alguien podría decir: ¿cómo pudo orar en ese lugar? ¿Cómo pudo en ese lugar sobrevivir? Pero es que Dios tenía planes para con ese hijo de él. Dice la palabra: invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodearon corrientes todas las ondas y todas las olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, más aún veré tu santo templo. Podemos ver en la angustia que se costaba este varón, en el momento que decía: oh Jehová, merecido me tengo lo que me está pasando. Podía meditar él que tuvo que pasar un proceso difícil en el cual tuvo que reconocer que había un Padre Dios Todopoderoso. Tuvo que reconocer que la voluntad de Dios tiene que cumplirse en su vida. Dice la palabra del Señor que en medio de esa angustia clamó a Jehová. Dice: descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Esta palabra es maravillosa porque está hablando el Señor a unos cuantos Jonás que están escuchando esta palabra. Que el Señor le declaró algo a su vida, le encomendó una misión, le dijo: tú serás esto, tú harás esto otro. Pero muchos Jonás están escuchando esta palabra y quisieron huir como Jonás. Dijeron: no, esto no es para mí. Dijeron: no, es que esto es muy pesado para mí, yo no tengo tiempo para esto. Dijeron dentro de su corazón: no tengo la sabiduría. Dijeron en su corazón: soy joven quizá. Dijeron en su corazón: no estoy preparado para lo que tú quieres para mi vida. De esa manera se encuentran las personas que están escuchando y se han quedado este mensaje. Muchas personas lo están escuchando porque el Señor le permitió poder escuchar esta palabra poderosa. Porque el Señor declaró una palabra en tu vida. El Señor dijo que haría cosas maravillosas contigo, pero tú dijiste: no tengo tiempo para esto, no estoy preparado, no soy digno, no soy quien para esta labor, tengo otras cosas que hacer, tengo una familia. Quizás dijiste en tu corazón: tengo que edificarme casa, tengo que hacer dinero, tengo que hacer tantas cosas. Pero el Señor conoce tu corazón. Así como Jonás, has pensado y has huido de la presencia de Jehová según tú. Te apartaste del Señor y dijiste: no, esto no es para mí. Esto no es para mí porque yo no puedo. Porque yo no tengo tiempo para esto. Tengo mis planes, mis proyectos. Yo soy joven. Yo tengo una vida por delante, dijiste dentro de ti. Pero más la palabra del Señor nos dice que Jonás tuvo que entrar en un proceso por cuanto fue desobediente a la palabra de Jehová.
Y eso es lo que está sucediendo en muchos de los que hoy están escuchando. Proceso ha llegado a tu vida porque no has querido obedecer al Padre. Hay muchas situaciones que han venido a tu vida. Quizá el Señor te llamó a su camino. Quizá el Señor te declaró una palabra en la que dijo que tú serías algo. Pero tú dijiste, no, yo no puedo. Dijiste en tu corazón, no estoy preparado, soy joven, soy niño. No, esto no es para mí. Pero más por cuanto desechaste al Señor, tuviste que entrar en un proceso, tuviste que entrar en un proceso de dolor y de angustia, por cuanto no oíste la voz del Señor, por cuanto no le buscaste como Él quería que lo hiciera, por cuanto no obedeciste a la voz del Padre, y pasa el proceso y dice, oh Jehová, te has olvidado de mí. En medio del proceso ha dicho, Señor, perdóname porque he hecho lo malo delante de tus ojos. Y como Jonás te diste cuenta que el Padre Celestial no puedes huir delante de su presencia y te diste cuenta en tu corazón que le fallaste al Señor. Te diste cuenta que el Padre decía algo que era posible, pero que tú no lo creías posible. Y te estás dando cuenta a través de este mensaje que el proceso que has tenido que pasar ha sido porque no quisiste oír la voz de Jehová. El Señor te llamó de una manera maravillosa, con amor, con lazos de misericordia. Te llamó a tu camino, con lazos de amor y misericordia. Te extendió una bendición. Con lazos de amor dijo, tú serás tal cosa, pero tú le rechazaste. Más a veces es fácil decirle, oh Jehová, tú eres malo, tú no me amas, Señor, y no nos damos cuenta que nosotros permitimos que entrar en ese pez que como Jonás nosotros hicimos, como se dice, cavamos nuestra propia tumba, nuestro propio proceso, por cuanto fuimos desobedientes. Pero más la misericordia del Señor dice que este varón dice, clamé a Jehová y Él me oyó y me libró de todas mis angustias. Qué maravilloso es el Padre, qué maravilloso es el Dios Todopoderoso que escucha y ve todas las cosas. Porque tuviste que pasar este proceso, has tenido que pasar esta dificultad para comprender que lo que dice Jehová debe cumplirse, que era verdad lo que te decía el Señor, que tenía planes de bien para tu vida, pero no quisiste escucharlo. Mas el proceso ha sido doloroso, el proceso ha sido angustiante, el proceso ha sido tremendo y has dicho en tu corazón, ¿por qué me hiciste esto, Jehová? Si yo soy tu hijo, si yo soy tu hija, si dice tu palabra que tú amas al pecador. Pero el Señor está llamando, pero el Señor está diciéndole a los Jonás que dejen su mal camino y se vuelvan a Él, que se arrepientan de su soberbia, que se arrepientan de su falta, de su desobediencia. El Señor está llamando a los Jonás para que puedan clamar delante de la presencia de Jehová y decirle, Señor, ten misericordia de mí, perdóname, Señor, porque no hice caso a tu palabra, perdóname porque dudé de lo que tú dijiste a mi vida. Perdóname, Señor, porque me dijiste que te buscara y no te busqué. Perdóname porque me advertiste que si yo no hacía caso, proceso iba a venir sobre mi vida y no lo hice caso. No creía tus palabras. El Señor es maravilloso, es bueno, es santo, es poderoso, lleno de amor y misericordia. Pero por cuanto el Padre ama a sus hijos, debe corregirlo, debe enderezarlo, debe llamar a aquellos que han caído, debe levantarlos para que puedan volver a la casa de su Padre, para que puedan volver al redil de donde nunca debieron haber salido. El Señor está llamando a aquellos Jonás que el Señor lo llamó con amor, pero ha tenido que venir un proceso para que puedas comprender que separado de Dios nada podemos hacer. Tiempo difícil para muchos de los que están escuchando, pero para salir de este proceso te digo que solamente debes seguir y buscar del Señor, debes enderezar tu camino y hacer lo que el Padre te dijo que hiciera. Proceso duro vino sobre tu vida, procesos que no comprendiste, pero el Señor te está haciendo comprender que por tu desobediencia ha venido todo lo que ha venido a tu vida.
Mas el Señor te ama inmensamente. Es por eso que tienes que pasar este proceso. Es por eso que este día el Señor, dice la palabra del Señor, que Jehová oyó la oración de Jonás. Dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Cuando ya veía que ya no podía más, me acordé que hay un Dios en los cielos, me acordé que hay un Padre que puede ayudarme. En medio del proceso me di cuenta que el Padre podría hacer algo por mí. En medio de la dificultad miré hacia el cielo y dije: oh Señor, si tú existes, ayúdame. Si tú realmente me amas, levántame de esta condición. Es por eso que el Señor está hablando estas cosas a través de mí, porque quiere que te vuelvas al camino que el Señor dijo que tendría que estar. Porque el Señor dijo que tú ibas a hacer grandes cosas. El Señor dijo de ti que andarías en sus caminos, pero más no quisiste oír. El Señor declaró una palabra, te declaró una palabra maravillosa. Dijo que tú serías grande delante de Él, pero no quisiste escucharlo. Tus caminos se apartaron del Señor, tus caminos se desviaron de la promesa del Señor. Pero aún es tiempo, querida persona, querido hermano, aún es tiempo de arrepentirte de tu pecado. Y dice: y cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo, porque la palabra de Dios dice que Él no rechaza un corazón contrito y humillado, una persona que reconoce y dice: Señor, perdóname porque te fallé, Señor. Cuando vienes delante del Señor pidiendo misericordia, Él no rechaza tu corazón, aunque no esté en Cristo, aunque le hayas fallado, aún así el Señor te puede perdonar. Aún así la gracia y la misericordia del Señor puede levantarte de esa condición y puedes volver a retomar lo que el Señor dijo que iba a hacer contigo. Puedes retomar el camino del Señor. Puedes retomar ese ministerio que dejaste pendiente. Puedes poder hacer lo que el Señor dijo que haría. Porque no está todo perdido, querido hermano, querida persona que está escuchando. Es por eso que el Señor habla estas cosas. Porque el Señor escudriña y conoce tu corazón, conoce tus pensamientos. Dice: los que siguen vanidad ilusoria, su misericordia abandonan. Realmente, los que siguen el camino del mundo, los que se desvían para hacer lo que su carne quiere, los deleites de esta vida, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Se da cuenta, esa es la clave para salir de ese hoyo, de esa situación, de ese proceso que estás pasando. Esa es la situación que tú necesitas hacer. Ese es el arrepentimiento, clamar a Jehová y exaltarlo y adorarle y pedirle perdón. Y ahí dice la palabra del Señor que Jehová le habló al pez que lo vomitara. Ahí salió de ese proceso para entrar en el proceso, en lo que el Señor le había dicho que hiciera. Dice la palabra que Él dice: pagaré lo que prometí, que hiciera lo que el Señor le dijo que haría. Y maravilloso es ver el final de esta palabra que dice que cuando Él fue a ese lugar de Nínive, los ninivitas se arrepintieron de su pecado. Desde el rey hasta el animal ayunaron y clamaron a Jehová misericordia. Se volvieron de sus malos caminos y el Señor hizo grande misericordia sobre esa ciudad. Porque el Señor tiene planes para bien, para con tu vida. Es por eso que el Señor quiere que escuches esta palabra. Que los Jonás se vuelvan nuevamente al camino que dejaron pendiente. Que aquellos que le prometieron al Señor vuelvan y puedan retomar lo que le dijeron a Dios que harían. Qué maravillosa es la misericordia del Señor. Qué maravilloso es el perdón a nuestra vida, la gracia y la bondad del Padre Celestial. Porque Jehová podía haber hecho que Él pereciera, pero tenía planes más grandes para con su vida.
Por eso le preservó la vida, porque tenía cosas grandes para él, para que pudiera esas personas ser salvas, para que esas personas pudieran reconocer su falta y que necesitaban de Jehová. Mas el Señor después le hizo comprender que no había nada más importante que un alma, que no había nada más importante que las personas que él mismo creó, porque aún así que él predicó, él quería que fuera destruida esa ciudad, pero por el sometimiento, por la humillación que tuvo ese pueblo, no fue destruido. Y ahí podemos ver la misericordia del Padre Celestial, que ellos se arrepintieron, ellos ayunaron, ellos clamaron, se volvieron al Señor y Él los perdonó. Qué maravillosa palabra, qué maravilloso el perdón del Padre, qué maravilloso enderezar nuestros caminos y ver la bondad del Señor, en la cual Él hace como Él quiere, con quien Él quiere. No depende de usted ni de mí lo que el Señor va a hacer, solamente depende que le digamos: Señor, aquí estoy. Si el Señor quiere enviarlo a un lugar, heme aquí, Jehová. Porque nada somos y nada tenemos, pero el Señor quiere levantarte. El Señor quiere que te levantes en medio de tu proceso. El Señor quiere que tú, que no conoces a Cristo, te vuelvas a Él y reconozcas que hay un Dios todopoderoso que puede ayudarte y sacarte de esa situación de enfermedad, de tristeza, de angustia, de depresión y de tantas cosas que el enemigo ha traído a esta tierra. Solo Dios te puede ayudar. La sangre de Cristo puede libertarte de cualquier obra de las tinieblas, de cualquier depresión, de cualquier cosa inmunda que toque tu vida. Solo Jesucristo puede libertarte. Maravillosa la palabra del Señor, que este día quería levantar a los Jonás, quería hacerlo volver de su mal camino y volver a la senda que Él trazó para ellos, y volver a la obediencia, y volver a poder decirle: Jehová, si tú me envías, yo voy, porque qué maravilloso es obedecer al Padre. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude, porque esta palabra, como lo digo una y mil veces, nos habla todo. Porque todos necesitamos saber que el Señor quiere hablarnos, el Señor edifica, el Señor nos bendice a través de ella. Y que esta palabra sea de gran bendición a tu vida que escuchaste hasta hoy. Que tengas un maravilloso día. Que Dios te bendiga.